Increíble y conmovedor. Mi esposa robó 450,000 pesos y huyó, revelando un secreto inesperado tras su desaparición. Manuel, un contador de 40 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan brutal. La pequeña ciudad de México donde había construido su vida con Julia y sus 2 hijos, se había convertido en un lugar asfixiante, plagado de ecos de risas que ya no estaban. Su corazón se sentía como un frágil cristal, con cada fragmento refiriéndose a momentos de felicidad, pero ahora, esos recuerdos eran dagas que lo atravesaban. Los álbumes familiares se apilaban sobre la mesa, sus páginas amarillentas llenas de imágenes de cumpleaños, vacaciones y aniversarios. Sin embargo, cada sonrisa en esos retratos se había vuelto un recordatorio de la traición. Julia había desaparecido, se había llevado con ella una suma que representaba no solo un robo, sino la destrucción de lo que él creía que eran cimientos firmes. El dolor era una marea oscura que subía y bajaba, arrastrándolo a preguntas que parecían interminables. ¿Qué había fallado? ¿En qué momento su vida se desdibujó en sombras de engaño? Mientras navegaba entre esas memorias, Manuel cuestionaba cada gesto, cada llamada de Julia que antes le parecieron insignificantes. Su ansiedad y las largas horas en el teléfono cobraban sentido ahora, una verdad punzante que no quería aceptar. Y lo que más le dolía era que nunca vio las señales, la ambición a la que se había aferrado Julia era como un veneno que lentamente destruía su amor. Con cada descubrimiento, la traición se asomaba como un demonio pervertido, dejando la pregunta que lo carcomía: ¿qué era más poderoso, el amor o el deseo de salir adelante a cualquier costo? Sombros como si cada expresión en su rostro fuera un espejo de sus pensamientos, Manuel se encontraba atrapado entre los recuerdos y la oscura realidad. La imagen de sus hijos, inocentes y ajenos al torbellino, lo empujaba a protegerlos a toda costa, pero su conciencia gritaba que debía buscar respuestas. La confusión se hacía más pesada, y una parte de él temía que, si destapaba el secreto de Julia, podría romper a la familia para siempre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Manuel sopesaba su dilema, Javier, un amigo de la infancia que conocía la historia de su familia, apareció como un faro de esperanza. Él siempre había tenido un sentido de la justicia que Manuel anhelaba recuperar. Con cada reunión, el peso de la búsqueda de Julia se convertía en un reto compartido, un camino que lo llevaría a entender no solo la desaparición de su esposa, sino la historia familiar que había permanecido oculta. Cada nueva pista que seguía revelaba secretos inconfesables sobre Julia, incluso sobre su herencia, algo que nunca había considerado. ¿Hasta dónde llegaría su deseo de obtener lo que creía merecer? Manuel sentía que el tiempo apremiaba, que cada momento perdido podría ser el último vestigio de su vida anterior. El clímax se acercaba cuando el teléfono sonó, un número que había evitado marcar desde que Julia se fue. Su mano temblorosa cogió el receptor. La voz al otro lado del teléfono, frágil y resonante, era inconfundible. «No me busques más», le pidió, mientras Manuel, paralizado, comprendió que su vida jamás sería la misma. Al escuchar esas palabras, la pregunta que lo atormentaba le atravesó de nuevo: ¿podría seguir adelante, o la traición de Julia lo había destrozado para siempre? Con el eco de la voz de Julia resonando en su mente, Manuel sintió como la desesperación se apoderaba de él. Esa oración, tan simple y devastadora, lo llevó a un abismo de reflexiones dolorosas. ¿Qué significaba seguir adelante cuando su vida había sido despojada de su esencia? Miró por la ventana y vio a sus hijos jugar en el jardín, despreocupados, ajenos a su tormento. En esos momentos, el deseo de protegerlos se convirtió en su único faro, pero la lucha interna crecía. No podía evitar cuestionarse si realmente debía buscar a Julia o si debía soltar ese lastre. Decidido a enfrentarse a su situación, Manuel decidió tomar control de su vida.
Sabía que este proceso requeriría fortaleza y empezó a reflexionar sobre su carrera. Durante años, había sido un contador comprometido, siempre enfocado en las necesidades de los demás, especialmente de su familia. Sin embargo, había descuidado su propio crecimiento profesional, atrapado en una rutina que ahora le parecía insuficiente. Este momento, aunque doloroso, era también una oportunidad. Si había permitido que Julia dominara su vida, entonces era hora de reivindicarse. Empezó a investigar sobre el manejo financiero de su situación actual. Se inscribió en un curso online sobre administración financiera y estrategias de inversión. Días enteros en la oficina se transformaron en horas de estudio, donde cada lección se sentía como un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. Manuel se dio cuenta de que su vida necesitaba una reestructuración completa. Lo que una vez fue un trabajo subordinado se convertiría en su salvación, en su herramienta de empoderamiento. Había aprendido, a través de la traición, que su futuro dependía de él mismo. El curso le abrió los ojos a nuevas posibilidades. Quería fundar una pequeña empresa de asesoría financiera, ayudar a otros a evitar los errores que él había cometido. La vulnerabilidad que había sentido se transformó en motivación. Manuel comenzó a planear cada paso, la idea de asistir a seminarios, conectar con otros profesionales y establecer una red de apoyo sería su nueva meta. Aquella pasión que había guardado durante años comenzó a resurgir, llevándolo a un camino lleno de intereses renovados. Mientras trabajaba en su desarrollo personal, Manuel fue confrontado con una decisión difícil. Durante sus investigaciones, descubrió un mensaje en las redes sociales de un excolega que hablaba sobre una inminente reunión de antiguos empleados en su antigua empresa. Manuel atinó que podría encontrar respuestas sobre Julia allí, pero también sabía que podría abrir viejas heridas. Pero había algo en su interior que lo impulsaba a buscar la verdad. Con una determinación que había estado ausente, se vistió para asistir a esa reunión. Había comenzado a entender que cada paso que daba en su propia vida repercutía también en la vida de sus hijos. Al llegar, el ambiente era ligero, lleno de risas y historia compartida, pero su mente seguía en conflicto. ¿Cómo podría abrir su corazón y mantener la fachada de que todo está bien si sabía que su vida se había desmoronado? Con el corazón en la mano, se encontró con una excompañera que había trabajado de cerca con Julia. Los ojos de Manuel se encontraron con los de ella y supo que este era el momento de enfrentar sus miedos. Necesito saber sobre Julia, le dijo casi en susurros, mientras la música de fondo comenzaba a desdibujarse. La conversación se tornaría crucial. Ese instante, que podría parecer un simple encuentro, decidía si la búsqueda de respuestas lo acercaría más a la verdad o lo sumergiría en otro torbellino emocional. Mientras ella comenzaba a hablar, el peso de la revelación pendía en el aire como una espada. La carga del pasado se tornaba más pesada ante la posibilidad de que aún hubiera más secretos ocultos que necesitaba confrontar. ¿Sería capaz de lidiar con la verdad? La incertidumbre de lo que podría escuchar alimentaba su adrenalina. Este camino de autodescubrimiento podría llevarlo a un cierre o a un nuevo caos. Entonces, los ojos de Manuel ardían con una renovada determinación, listo para afrontar lo que la vida le tenía reservado. El momento de descubrir la verdad había llegado. La voz de su excompañera resonaba en su mente como un eco persistente. Cada palabra parecía calar hondo, desnudando verdades que permanecían ocultas. Julia siempre tuvo ambiciones, Manuel. Se cansó de la rutina y buscó más. Sus ojos la miraban, esperando un detalle que diera sentido a la turbulencia que ahora azotaba su vida. Pero las respuestas no llegaban con claridad, solo suposiciones y recuerdos vagos. En un instante, se sintió dividido entre la ira y la tristeza. Había dedicado su vida a ser el soporte, el pilar de una familia que creía en valores de lealtad y sacrificio. Un sacrificio que ahora parecía haber sido en vano. Su excompañera, notando su confusión, le lanzó una frase que quedaría grabada en su mente: Julia no solo tomó el dinero, se llevó un pedazo de ti, de nosotros. Mientras reflexionaba, Manuel comprendió que debía tomar las riendas de su propia narrativa, despojándose de la sombra del pasado. Esa misma noche, se sentó con un cuaderno y un bolígrafo. Ya no solo era un contador,
era un hombre en proceso de recrear su identidad. Empezó a delinear su plan de negocios, enfocándose en cómo podría ayudar a otros a derribar sus propias barreras económicas. La idea de su empresa de asesoría financiera comenzó a cobrar vida en su mente. Estableció metas diarias, dedicando las primeras horas de la mañana a estudiar el mercado y los principios de su futura profesión. Se suscribió a revistas especializadas, asistió a webinars y empezó a construir un portafolio robusto que lo posicionara como un experto en el área. El impulso que sentía era embriagador. Cada pequeño logro lo mantenía enfocado, incluso mientras las sombras del pasado parecían seguirlo. Pero cada vez que su mente vagaba a Julia y su traición, Manuel respiraba hondo, convencido de que la fortaleza que adquiría no solo era para sí mismo, sino también para sus hijos. Quería que aprendieran a abrazar la resiliencia, que supieran que había vida más allá del dolor. Los días se convirtieron en semanas. Manuel comenzó a asistir a eventos de networking donde conocía a personas con ideas similares, individuos que buscaban construir algo significativo desde sus propias experiencias. Uno de esos encuentros lo llevó a conocer a Laura, una joven emprendedora con un pasado propio de desafíos. Compartieron historias, risas y un objetivo en común: ayudar a otros a ser financieramente independientes. Laura se convirtió en su socia, y juntos comenzaron a delinear el enfoque de su negocio. Implementaron un programa gratuito para familias de bajos ingresos que necesitaban asesoría financiera básica. Sin embargo, a cada paso, Manuel sentía que parte de él quedaba atrapada en el ciclo de su antigua vida. La oportunidad que Laura le ofrecía era una manera de redimirse, pero a menudo se preguntaba si se encontraba preparado para dejar atrás del todo la traición de Julia. Cada vez que creía avanzar, un fantasma del pasado emergía en su mente, una voz que le decía que no podía confiar en nadie. Se enfrentaba a un dilema moral sobre la confianza y el perdón, no solo hacia Julia, sino hacia sí mismo. Finalmente, durante una reunión con un grupo de emprendedores, un comentario lo sacudió: cada fracaso es una oportunidad disfrazada. Esa frase resonó, lanzando una chispa que lo llevó a reflexionar. La traición había sido una falta terrible, pero también podía considerarla un trampolín hacia su verdadero despertar. Estaba listo para abrirse a nuevas oportunidades, a dejar que su historia fluyera hacia adelante en lugar de quedar atrapada en retrocesos incesantes. Se despidió del evento con una decisión clara: plantaría las semillas de su propio camino, sin dejar que lo ocurrido le robara su capacidad de soñar. Enfrentaría su realidad sin miedo, decidido a renacer en lo personal y profesional. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar claridad, recibió un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar, es sobre Julia. La inquietud lo envolvió. El pasado parecía tener un último giro inesperado que lo obligaría a confrontar lo que creía haber dejado atrás. ¿Qué secretos aguardaban? El mensaje lo hizo dudar, un cruce de emociones que le generó un torbellino interno. Preguntas que había comenzado a enterrar resurgieron en su mente. ¿Qué más había detrás de la traición de Julia? Manuel sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos convulsos. Había decidido seguir adelante, enfocarse en su nueva vida y en su negocio. Pero ese mensaje, con su simple y críptica frase, había arrancado la costura de su esfuerzo por reconstruirse. Mientras su mente divagaba, Laura lo encontró meditando en un rincón del café donde trabajaban. Ella notó su expresión ansiosa. ¿Te pasa algo?, inquirió, preocupada. Manuel tuvo el impulso de compartir el contenido del mensaje, pero sepultó la idea en el momento. No quería que la sombra del pasado invadiera el espacio que intentaban construir juntos. Era un momento crucial en su carrera incipiente, y necesitaba concentrarse en su resultado profesional. Se propuso mantener cerrada la puerta a lo que había sido, así que, en lugar de revelar el mensaje, se sumergió en la conversación sobre su nuevo programa de asesoramiento. Estaban en la fase de recolección de recursos. El entusiasmo con el que Laura se involucraba hacía que su propia determinación se mantuviera a flote. Discutieron formas de mejorar la propuesta y cómo dar la bienvenida a más familias. La idea de impactar vidas lo hacía sentir importante, necesario, como si cada acción lo acercara un paso más a su propósito personal,
ser un hombre que transformaba experiencias dolorosas en oportunidades de crecimiento. Sin embargo, cada búsqueda de claridad se vio interrumpida cada vez que señalaban los retos que tenían por delante. Apenas una semana después de recibir el mensaje, Laura enteraría a Manuel de otro evento al que debían asistir, un foro de emprendedores donde se utilizarían herramientas digitales para promover iniciativas sociales y generar visibilidad en el ámbito financiero. Su energía era contagiosa, y esa noche, Manuel se sentía decidido a asistir. La emoción lo invadía, era más que un paso hacia su empresa, era un puente hacia un futuro que empezaba a soñar. Esa idea lo acompañó durante los días previos al evento y, cuando llegó el momento, la atmósfera vibrante del lugar lo envolvió. Conoció a varios profesionales que abrazaban el cambio en sus propias carreras, y sus historias resonaron profundamente con la lucha interna que enfrentaba. Mientras hablaban sobre sus fracasos y éxitos, Manuel contemplaba cómo había llegado a este punto. Se dio cuenta de que cada encuentro, cada experiencia y cada lágrima compartida le habían proporcionado herramientas valiosas para su propio desarrollo. Un presentador invitado hizo eco del mensaje que había recibido días atrás: el pasado es una herramienta, no una jaula. Esa frase quedó grabada en su mente. Comenzó a adoptar la idea de que no solo podía aprender de los fracasos ajenos, sino que él mismo podía reescribir su historia, podía usar su dolor como un motor. La vida de Julia había sido una parte de su relato, pero no era el epílogo definitivo. Manuel sintió un impulso de autogestión que lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. El foro terminó con una euforia compartida, sin embargo, las campanas de su inquietud resonaron en el fondo de su mente. Una vez más, cuando regresó a casa, el mensaje de aquel número desconocido lo persiguió como un espectro. Al mirar su teléfono, dudó un instante, pero finalmente decidió responder. Estoy dispuesto a escuchar. ¿Qué necesitas? Presionó enviar con la mezcla de ansiedad y curiosidad que había sido su compañera de viaje en los últimos meses. La respuesta no tardó en llegar: no puedo hablar por aquí. Te espero a las 6 en el viejo café de la plaza. Había una urgencia que resonaba en esas palabras. El tiempo pasó a ras de la piel, y Manuel sintió que el pasado, lejos de haber sido cerrado, estaba a punto de abrir las puertas a un desenlace inesperado. Se miró en el espejo, reflexionando si estaba preparado para enfrentar lo que venía. Había dado pasos para redefinirse, pero quedaba una última confrontación por enfrentar. Mientras la hora se acercaba, sabía que esta charla podría definir no solo su futuro profesional sino también el rumbo de su sanación personal. Manuel se permitió un momento de autocrítica, sopesando lo que podría implicar el encuentro que se acercaba. Había encontrado un nuevo propósito en su carrera, una forma de transformar su dolor en motivación, pero enfrentarse a Julia podría desestabilizar esa búsqueda. Aún así, la curiosidad lo devoraba. No podía ignorar esa voz interior que le decía que debía escuchar lo que ella tenía que decir. A las 6 en punto, Manuel llegó al café que había sido testigo de sus mejores y peores momentos. La luz tenue y el aroma del café lo recibieron con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Se acomodó en una mesa en la esquina y esperó, con la pulsación de su corazón marcando un ritmo que parecía dictar el tiempo. Al poco rato, Julia apareció. Su mirada era seria, casi palpable, y el instante en que se encontraron fue como una descarga eléctrica. Hola, Manuel, dijo ella, con un tono que parecía querer suavizar el impacto de sus palabras. Él asintió, recordando todos los momentos en que habían compartido risas y sueños, ahora empañados por la decepción y el desamor. Me dijiste que querías hablar, respondió él, intentando mantener una voz neutral. Moverse en ese terreno había sido complicado, y su mente se agitaba entre el deseo de escucharla y el temor a lo que podría desencadenar. Julia tomó un sorbo de café y, tras un profundo suspiro, comenzó a hablar. No quiero excusarme, pero necesito que entiendas mi perspectiva. Lo que hice no fue solo de momento, fue una serie de decisiones que tomé sin pensar en las consecuencias. Las palabras de Julia fluyeron, entrelazadas con carga emocional y explicaciones que parecían intentar justificar su traición. Mientras ella hablaba, Manuel se sintió atrapado en una lucha interna. Por un lado, deseaba entender,
pero por otro, lo que sentía eran las heridas aún abiertas de su traición. Escuchar su voz era como abrir una puerta que había intentado cerrar. Cada palabra era un eco de lo que había decidido dejar atrás. Fue en ese instante que Manuel se dio cuenta de que debía tomar las riendas de su proceso emocional. Se trataba de su narrativa, no de la de Julia. No solo se trata de lo que pasó entre nosotros, le interrumpió con firmeza, se trata de cómo me he reconstruido desde entonces. Estoy en una etapa en la que quiero transformar mi historia, y no sé si ser capaz de hacerlo si me quedo atado a este pasado. Julia lo miró fijamente, sorprendida por la certeza que había en la voz de Manuel. En sus ojos se reflejaba la lucha interna de ella, pero también la necesidad de sinceridad. En ese momento, Manuel comprendió que enfrentarse a lo que había sucedido no significaba volver a abrir viejas heridas, se trataba de tomar control sobre su propia sanación. La confrontación estaba en curso, pero el verdadero conflicto era el que se libraba dentro de él. Cada palabra intercambiada lo empujaba a una nueva conexión entre su pasado y su futuro. Sintió que, lejos de ser un obstáculo, sus recuerdos podían servirle como cimiento para construir lo que deseaba. La conversación tomó un giro inesperado cuando Julia finalmente mencionó un secreto que había mantenido oculto. Lo que pasó con el dinero, Manuel. No fue solo robarte, había algo más detrás, susurró ella, y la tensión aumentó en la sala, llenando el aire con una expectativa electrificada. Manuel sintió cómo su corazón latía fuertemente, preparado para descubrir una verdad que podría cambiarlo todo o, quizás, darle la clave para dejar atrás su pasado de una vez por todas. El momento se convirtió en un espejo, y todo lo que había aprendido en su camino de autotransformación se encontraba al borde de una revelación monumental. ¿Qué más había detrás de la traición de Julia? Con cada curva de la conversación, Manuel sabía que la decisión que tomaría a continuación no solo afectaría su presente, sino que aún tenía el poder de moldear su futuro. La revelación de Julia flotó en el aire, un peso palpable que llenó el espacio entre ellos, elaborando un laberinto de incertidumbres en la mente de Manuel. Lo que inició como un mero encuentro se transformó rápidamente en una encrucijada emocional, donde cada palabra parecía ser una llave que podría abrir puertas hasta entonces selladas. ¿Qué más hay, Julia? La pregunta salió de sus labios con más urgencia de la que esperaba. Necesitaba claridad, un mapa que lo guiara a través de la oscura selva de sentimientos encontrados. Su voz resonó, corta y precisa, como un movimiento estratégico en un juego de ajedrez. No podía permitir que las emociones lo envolvieran, era momento de poner a prueba su desarrollo personal. Julia dudó, cerrando los ojos por un instante. Cuando tomé esa decisión, no solo pensaba en mí. Era la única forma de salir de una situación insostenible. El dinero que te robé, no era solo un acto egoísta, lo había usado para liberarme de deudas que me amenazaban todo el tiempo. Las palabras de Julia fueron como granos de arena que caían, lentamente, en la balanza de la culpa y el perdón. Manuel se sintió en parte conmocionado, en parte enfadado. No quería compadecer a Julia, pero la complejidad de su historia era un desafío para su perspectiva. Se encontró cuestionando si todo había sido un fallo de carácter o una desesperación empujada por circunstancias ajenas a su control. ¿Y si aquel dolor fue solo un eco de sus propias inseguridades profesionales? Debía mantener la cabeza fría. ¿Y esa era tu solución? Su tono era más firme de lo que se imaginaba. ¿Poner en riesgo nuestras vidas para huir de tus problemas? ¿A costas de lo que habíamos construido? Cada palabra se decía con tanto peso que temía que la mesa no resistiera. Julia, al escuchar sus reproches, se encogió levemente. Te juro que no era así. No estaba pensando en ti en ese momento. Tenía miedo. No sabía cómo enfrentar lo que venía. La sinceridad de su respuesta radicaba en su vulnerabilidad. Manuel, filtrando su rabia, comprendió que él mismo había evadido sus propios miedos y responsabilidades. A medida que la conversación proseguía, Manuel sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar de formas inesperadas. Podía ver detrás del rostro que alguna vez adoró, la imagen proyectada de una mujer en fuga. Ella había actuado desde su desesperación, así como él había olvidado que su propio camino de reconstrucción también necesitaba aceptación y compasión.
Entender tu dolor no significa que deba aceptar tus acciones, repetía en su interior, como un mantra. Esto era parte de su autocrecimiento, reconocer que el perdón no implicaba la reconciliación automática. Debía estar listo para elegir cómo responder. Necesito tiempo para pensar, finalmente concluyó, sintiendo que su decisión había tomado forma. Las palabras llenaron el aire, sostenidas por la tensión que había crecido en cada rincón del café. Mantener su autonomía emocional era fundamental, y dar ese paso hacia adelante significaba dejar atrás la herida. Julia asintió, y había en su mirada una aceptación que no esperaba. Tal vez su viaje hacia la recuperación también requeriría pasar al otro lado del espejo. Esta experiencia, aunque dolorosa, le enseñaba a Manuel que la transformación personal no solo incluye superar la adversidad, sino también entender profundamente la complejidad de las decisiones y sus consecuencias. Al levantarse, sintió la carga en su pecho un poco más liviana. Había cerrado el capítulo del dolor, y aunque las respuestas que buscaba aún no estaban del todo claras, un nuevo horizonte de posibilidades empezaba a vislumbrarse. Con cada paso hacia la salida, una sensación de determinación brotaba en su interior. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios desafíos profesionales, utilizando lo aprendido y reafirmando su curso. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, un mensaje emergió en su teléfono. El remitente era desconocido, pero las palabras impactaron su corazón como una fresada helada. Hemos hablado sobre lo que pasó, pero la verdadera clave está en lo que aún está por venir. La verdad todavía no ha salido a la luz. La incertidumbre se apoderó de él nuevamente, dejando a Manuel en un limbo, cuestionando qué revelaciones todavía lo esperaban en su camino hacia la transformación. Manuel salió del café con el corazón acelerado y el teléfono aún temblando en su mano. La amenaza de un mensaje anónimo se instaló en su mente como un eco persistente. No solo había lidiado con la traición de Julia, sino que ahora una nueva verdad se cernía sobre él, un misterio que prometía alterar aún más su vida. Las calles, antes familiares, se sentían extrañas, como si el horizonte mismo hubiese cambiado. Caminó sin rumbo, vacío de certezas y navegando entre el mar de emociones que lo inundaban. La tarde soleada que antes asociaba con alegría se tornó en un telón de fondo gris para su conflicto interno, cada paso parecía repleto de un futuro incierto. Pero llegó un momento en que se obligó a sí mismo a detenerse. Necesitaba claridad, y la única forma de hallarla era a través de la acción. En su oficina, Manuel respiró hondo antes de entrar. Se sentó en su escritorio, rodeado del orden que solía confortarlo, pero que ahora parecía presión. El trabajo, que antes lo había salvado de sus demonios, ahora parecía un refugio inalcanzable. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Estas eran sus intenciones, un mapa de su próximo movimiento. El ejercicio de externalizar sus reflexiones lo ayudaba a tomar control sobre su vida. ¿Qué sé de mí mismo?, se preguntó en voz alta, desafiándose a responder con honestidad. La vulnerabilidad expuesta de Julia le había recordado la suya propia. Esos momentos frágiles de autoanálisis confirmaron que aún había sombras por enfrentar. ¿Qué quería realmente? Estableciendo la dirección de su vida, se dio cuenta de que había dejado de lado sus sueños profesionales por el miedo al fracaso. Su carrera, que alguna vez fue una fuente de pasión y motivación, había quedado paralizada bajo el peso de sus problemas personales. Con cada frase que plasmaba en el papel, los muros de sus autoimpuestas limitaciones comenzaban a resquebrajarse. La incertidumbre y la duda eran potentes aliados, pero solo si era capaz de enfrentarlos. Sintió una chispa de decisión al recordar su anhelo de ser consultor de empresas, inspirando a otros con su experiencia. Al finalizar el documento, se sintió satisfecho. Había aclarado su visión y reafirmado su propósito. Con una idea en mente, decidió que no permitiría que las sombras de los actos de Julia dictaran su pendiente profesional. Era hora de actuar. Buscó en su computadora contactos y actualizó su currículum. Cada clic en la tecla era una proclamación de autocrecimiento, una declaración de su deseo de avanzar. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, Manuel sintió que el día había sido productivo.
Lleno de una renovada energía, lanzó un vistazo al reloj y recordó que aún debía enfrentar el enigma del mensaje recibido. Cualquier revelación sobre la verdad de su pasado lo obligaría a navegar por aguas aún más profundas y turbias. Las consecuencias de aquel juego emocional no habían terminado, el verdadero desafío estaba por comenzar. De repente, un tono familiar resuena en su teléfono, un nuevo mensaje. Su respiración se aceleró, sabiendo que cada palabra podría ser un trampolín hacia una nueva realidad o un agujero profundo en la oscuridad. Fue entonces cuando una certeza se apoderó de él: no podía eludir su historia, pero podía decidir cómo vivirla. Después de leer el mensaje, comprendió que estaba llamado a otro nivel de dedicación personal y profesional. La vida nunca le ofrece respuestas fáciles, pero le revelaba siempre oportunidades. Manuel sabía que iba a entrar en una fase transformadora, y con un nuevo compromiso plantado en su corazón, se preparó para la batalla que se acercaba. La revelación que le esperaba podía cambiarlo todo. ¿Está realmente listo para enfrentar lo que vendrá? Un inquietante murmullo surgió en su mente mientras se preparaba para dar el siguiente paso. Manuel se sentó en su escritorio, con el teléfono aún en la mano, y repasó el mensaje que acababa de recibir. Decía: no puedes escapar de lo que has hecho. Te espero en el lugar donde todo comenzó. La adrenalina bombeaba en sus venas mientras un torrente de emociones se agolpaba en su mente. La incertidumbre se mezclaba con la necesidad de respuesta. Debía decidir si iba a afrontar el desafío o si continuaría ocultándose detrás de las sombras de su vida pasada. A medida que los minutos pasaban, entendió que mantener la incertidumbre solo lo debilitaría. Decidido, se levantó y se trasladó a frente de un espejo. Mirándose a los ojos, profundizó en el diálogo interno que se había gestado en su mente. No es solo un mensaje. Es una advertencia, un recordatorio de que el cambio llega cuando decides enfrentarlo, se repetía como un mantra. En los días que siguieron, Manuel se dedicó a investigar a fondo sobre su propia carrera, liberándose de los lastres emocionales que había acumulado. Decidió que era hora de romper el ciclo de dudas que lo había mantenido estancado. Comenzó a asistir a seminarios de desarrollo personal online, cada uno llenándolo de conocimiento que lo impulsaba a abrazar su futuro. Todo conocimiento tenía un eco personal, resonando como la clave para abrir nuevas puertas en su vida profesional. Entre charlas sobre liderazgo y emprendimiento, Manuel descubrió su sed de aprendizaje. Se sumergió en libros sobre casos de éxito, empapándose de historias de personas que, como él, habían enfrentado adversidades y habían salido fortalecidas. Se percató de que cada fracaso contenía las semillas de su éxito, y esa revelación despertó su determinación. En sus notas, comenzó a configurar una estrategia que no solo abarcaba sus aspiraciones profesionales, sino también sus objetivos personales. Con cada paso decidido que daba hacia su transformación, empezó a vislumbrar una versión de sí mismo que había creído perdida. La imagen de un Manuel seguro de sí, capaz de enfrentar lo que viniese, empezó a tomar forma. La palabra consultor resonaba en su interior como un llamado, y se propuso ser un referente, no solo para otros, sino también para sí mismo. Al principio, sentía la inquietud, ese malestar en el estómago que aparecía cada vez que pensaba en el mensaje del misterioso remitente. Pero, en lugar de dejar que ese temor lo paralizara, comenzó a transformarlo en energía motivadora. Decidió que debía investigar la identidad de esa persona, porque la respuesta que tanto buscaba sobre su pasado también lo empoderaba para afrontar sus inquietudes presentes. El punto culminante llegó cuando, tras una semana de preparación intensa, le llegó una invitación para participar como orador en un evento de empresarios emergentes. Era su momento de brillar. Sin embargo, el eco del mensaje anónimo continuaba reverberando en su mente, un recordatorio constante de que, para avanzar, debía desenterrar sus propios secretos primero. Con el corazón palpitante y la mente enfocada en su meta, se dirigió a la reunión. Las palabras fluyeron con facilidad mientras compartía su historia de superación, el desafío de una nueva vida, y al final, los aplausos resonaron en su mente como un nuevo himno de certeza. Pero a medida que se alejaba del escenario, el teléfono vibró de nuevo con otro mensaje, esta vez más enigmático: ¿listo para el verdadero desafío? Manuel sintió escalofríos.
Sabía que la revelación que le aguardaba podría desestabilizarlo o, por el contrario, convertirse en el fuego que avivara su transformación. La presión se acumulaba, y ante él se abría el horizonte de nuevos retos. ¿Tendría el coraje de enfrentar lo que inevitablemente vendría? La pregunta lo acompañaría mientras avanzaba hacia su próximo destino, impulsado por el deseo de descubrir la verdad oculta y forjar su propia historia, un paso a la vez. Manuel necesitaba tiempo para procesar el último mensaje, para desentrañar sus implicaciones. Regresó a su hogar, donde la familiaridad del entorno parecía contrastar con la tormenta que se gestaba en su interior. Cada rincón le recordaba la vida que había llevado, un ciclo de complacencia, de expectativas no cumplidas y el peso de decisiones que aún no perseguían. Se sentó nuevamente en su escritorio, rodeado de notas, libros y recuerdos de su transformación reciente. Sin embargo, esa transformación parecía ahora insuficiente ante la gravedad de lo que le aguardaba. La pantalla de su teléfono mostraba varias notificaciones, pero solo el último mensaje resonaba en su mente. El desafío al que se refería parecía más que un simple encuentro, era una prueba de su evolución personal. Al día siguiente, Manuel decidió salir a caminar. Quería despejar su mente y visualizar qué pasos debía seguir. Mientras caminaba por el parque, observó a otros, familias, solitarios, parejas. Se preguntaba cuánto conocimiento oculto poseía cada persona, cuántas historias de superación se escondían tras sus rostros cotidianos. Esa contemplación lo llevó a preguntarse si ser un consultor significaba solo ofrecer su experiencia o si, por el contrario, implicaba escuchar profundamente las necesidades de otros y guiarles también a ellos hacia el crecimiento. Cada día desde su última presentación, había reflexionado sobre su objetivo a largo plazo. Si realmente quería ser un faro para otros, debía enfrentar no solo sus propios miedos, sino también la oscuridad de su pasado. En ese instante, se sintió impulsado a deshacerse de la incertidumbre que lo había mantenido al borde de la inacción. Comenzó a hacer un boceto de su futura consultoría, integrando en su estrategia un enfoque sobre la autovaloración y la superación personal, que tanto le había ayudado. Pero había un paso más que lo inquietaba, confrontar la figura que se ocultaba detrás del mensaje oscuro. Volvió a casa decidido. La primera acción sería buscar a aquel que había enviado el mensaje. Manuel sabía que la red de contactos que había cultivado en su proceso de desarrollo podía serle útil. Llamó a algunos colegas, a quienes había compartido su crecimiento, y con cada conversación sentía que su propia valía aumentaba. Un viejo amigo le recomendó una investigadora privada que podría ayudarlo a desentrañar el misterio. Aunque la idea le parecía drástica, comprender quién lo acechaba era un paso inevitable hacia su renovación. Indeciso, Manuel recordó las historias inspiradoras que había leído. Reconoció que cada líder exitoso había enfrentado adversidades que a menudo parecían insuperables. Con ese pensamiento, tomó de nuevo su teléfono y contactó a la investigadora. Mientras redactaba el mensaje, una mezcla de nervios y determinación le llenó el pecho. Estaba a punto de dar otra vuelta de tuerca a su vida, enfrentándose no solo a la pregunta de quién era el remitente, sino a lo que ese contacto significaba para su futuro. La tarde avanzaba, y una sensación de expectativa se hacía presente en su mente. Decidió que debía prepararse para cada eventualidad. Quería ser el Manuel que ya había comenzado a emerger, un profesional capaz de surcar cualquier tormenta personal. Mientras pulsaba enviar, se dio cuenta de que se encontraba en la antesala de un nuevo capítulo, uno que podría marcar el final de las sombras y la llegada de un futuro brillante. Sin embargo, una nueva notificación interrumpió sus pensamientos, una seductora y atemorizante confirmación: te espero esta noche. Es hora de que conozcas la verdad. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad parecía ser el único camino hacia su propia liberación, pero también lo llevaría a un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. ¿Tendría, finalmente, el valor para enfrentarse cara a cara con su pasado? Manuel llegó a la ubicación que le habían indicado en el mensaje, un lugar que evocaba recuerdos, un viejo café donde solía ir con Julia. La atmósfera era tensa, los aromas del lugar, que alguna vez le parecieron reconfortantes, ahora parecían cuchillos en su piel. Se sentó en una mesa apartada, con la mente agitada por el dilema de lo que podía venir.
Había estado dedicando semanas al crecimiento personal, enfrentando sombras y buscando su camino en la vida. Sin embargo, enfrentarse a Julia, o a quienquiera que le había enviado el mensaje, representaba una prueba definitiva. El tiempo pasó lentamente mientras él revisaba mentalmente sus progresos. Había formado una visión clara para su futura consultoría. Manos a la obra, había empezado a diseñar un programa que integraba no solo habilidades financieras, sino también un acompañamiento emocional, algo que él mismo había necesitado. Sin embargo, esa noche, la corrección en sus metas y éxitos recientes podría verse interrumpida. Finalmente, oyó el tintineo de la puerta, y allí estaba ella. No era Julia, sino una figura familiar, Javier, su viejo amigo. Lo sabía, Manuel murmuró al verlo, mientras su corazón se calmaba levemente. Manuel, necesitaba saber la verdad, dijo Javier, sentándose frente a él. Lo que voy a contarte puede cambiarlo todo. Manuel sentía que un capítulo se cerraba, pero otro comenzaba. Sobre Julia, inquirió, su voz firme pero ansiosa, cada palabra contenía la ansiedad de meses de búsqueda. Javier asintió. La situación es más complicada de lo que imaginas. Julia no está sola en esto. Ella ha estado manteniendo contacto con personas que no son lo que parecen. Son conexiones de su pasado que ella ha tratado de ocultar, decisiones que la llevaron a lo que hizo. Mientras su amigo hablaba, Manuel albergaba una mezcla de miedo y cuchillos afilados en su pecho. ¿Podía ser realmente el impulso detrás de la traición de Julia más profundo? Cada revelación parecía un nuevo ladrillo en la edificación de su vida, pero también lo acercaba a la cruda realidad que había tratado de ignorar. Necesita saber esto, porque no solo es su secreto. Te involucra a ti, a su ambición desmedida que no fue solo egoísmo. También hay un legado que jamás te contó. Javier continuó explicando que Julia había estado lidiando con una deuda oculta relacionada con su familia que había comenzado a atormentarla. Una amenaza inminente afectó su estabilidad financiera, incrementando la presión que la llevó a tomar decisiones ilegales. Manuel escuchaba con atención, discerniendo entre el dolor y la compasión. Comprendía que, si bien sus acciones habían sido injustificables, la humanidad detrás de Julia no podía ser ignorada. Había un momento en el que su vida familiar se entrelazaba con la de su esposa de una manera que ni siquiera él había logrado descifrar. Esto cambia todo, finalmente confesó, considerando el peso de las revelaciones. Puedo ver las sombras, como todo se unía para presionarla, para dar ese paso. Exacto, afirmó Javier. Lo que hizo fue oscuro, pero no lo hizo por ti, lo hizo por miedo. Sin embargo, eso no excusa lo que hizo. Aún no ha cerrado ese capítulo, Manuel. Esa afirmación lo golpeó, y le mostró que su lucha personal sobre los fracasos no solo dependía de Julia, sino de cómo elegiría proceder desde ahora. Se sintió liberado al separar la traición de su percepción del amor. La confusión se transformaba en un sentimiento de inclusión en una narrativa más grande y compleja. Había estado luchando en el laberinto de su mente, cuando la luz era simplemente reconocer que cada ser humano es un producto de sus decisiones y entorno. Manuel se sintió rejuvenecido de una manera que nunca antes había experimentado. Este encuentro lo empoderaría a construir su legado, no solamente como un padre, sino como un profesional que guiaba a otros a través de sus propios tropiezos. La responsabilidad tocaba su puerta, y él sabía que podría ayudar a otros que estaban atrapados en situaciones similares a las de Julia. Ahora, entiendo lo que tengo que hacer, dijo con firmeza. Voy a hacer el cambio que quiero ver. No solo para mí, sino también para aquellos que están luchando en sus propios caminos. Esta resolución floreció en él, como un mantra visualizado que resonaba en su interior. Pasaron los días, y Manuel se dedicó a su nueva misión. La vida presentaba nuevos desafíos, pero ahora tenía los recursos para enfrentarlos. Creó su negocio de consultoría y todos los logros se construyeron con pilares de entendimiento y empatía. A cada paso, Manuel se volvía más fuerte, una luz guiando a otros a recuperar el control de sus vidas, y entendía que merecía una segunda oportunidad en su propia historia. El camino hacia la comprensión de sí mismo le permitió finalmente liberar la sombra de la traición y enfocarse en lo que tenía enfrente.
Y así, con una sonrisa en su rostro, sabía que el verdadero triunfo se hallaba en su capacidad de levantarse, reinventarse y ayudar a otros en el camino. Por todo esto, necesitan suscribirse ahora mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Realmente hace la diferencia y alimenta el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para que sigamos creando contenido que inspire y transforme.